Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Bienvenidos al episodio 501. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el periodo helenístico, ¿no? Hubo bastante contenido en YouTube. Pueden revisar YouTube y hay un contenido interesante. Sin embargo, volviendo a la lectura de Spotify, nos quedamos en la página 34 del PDF y saben que pueden leer este libro en www.alejandria.com y ahí buscan las meditaciones de Marco Aurelio y estamos en la página 34 de este PDF, específicamente la proposición 11 del libro 5. Bien, entonces vamos a continuar. Se pregunta Marco Aurelio: ¿para qué me sirve ahora mi alma? En toda ocasión, plantearme esta pregunta, indagar qué tengo ahora en esa parte que precisamente llaman guía interior, y de quien tengo alma en el momento presente, acaso de un niño, de un jovencito, de una mujercita, de un tirano, de una bestia, de una fiera. Bien, entonces hablas de este guía interior. Más más atrás nos habla del genio interior, de esta parte consciente de uno mismo, ¿no? Y claramente vamos a repetir, en toda ocasión, plantearme esta pregunta e indagar qué tengo ahora en esa parte que precisamente llaman guía interior. Porque se pregunta, ¿para qué me sirve ahora mi alma? Y luego dice, ¿y de quién tengo alma en este momento? ¿Acaso de un niño, de un jovencito, de una mujercita, de un tirano, de una bestia, de una fiera? Recordemos que viene del pensamiento helenístico, donde se hablaba de este pensamiento estaba gestando el pensamiento de Plotino o post-platónico, de que hay una sola mente. Y por lo tanto nosotros participamos de esta sola mente, pero claro, esta alma, esta mente no es mía sola, sino que es de muchas personas, compartimos una sola mente. Por eso esa es la pregunta, ¿no? ¿Acaso niño, jovencito, mujercita, tirano, bestia, fiera? Entonces luego dice, ¿cuáles son las cosas que el vulgo considera buenas? El pueblo o el resto considera buenas. Podrías comprenderlo por lo siguiente. Porque si alguien pensara de verdad que ciertas cosas son buenas, como la sabiduría, la prudencia, la justicia y la valentía, después de una comprensión previa de estos conceptos, no sería capaz de oír esto. 2 puntos y abre qué va a decir. Tan cargado está de bienes, pues no armonizaría con el tal rasgo. Mientras que si uno concibe previamente lo que el vulgo reputa por bueno, oirá y aceptará fácilmente como designación apropiada lo que el poeta cómico dice. Hasta tal punto el vulgo intuye la diferencia. En efecto, este verso no dejaría de chocar ni de ser repudiado, mientras que aquel, tratándose de riqueza y buena fortuna que conducen al lujo, a la fama, lo acogemos como pronunciado apropiada y elegantemente. Prosigue pues y pregunta si deben estimarse e imaginarse tales cosas como buenas, esas que si se evaluaran apropiadamente se podría concluir que su poseedor, debido a la abundancia de bienes, no tiene dónde evacuar. Bien, hay que analizar esto a profundidad. A primera vista podemos analizar que básicamente la fama, el lujo, la buena fortuna se refieren a que está cargado de bienes, ¿no? Y que claramente los verdaderos bienes son la sabiduría, la prudencia y la justicia, pero este no está cargado de bienes. Y cuando decimos está cargado de bienes, el vulgo dice, ¿cómo que está cargado de bienes? No está cargado de bienes, no armoniza con el que sí debe estar cargado de bienes, que sería básicamente el que tiene fama, lujo, riqueza y buena fortuna. Bien, pero para analizar a profundidad esto,
se distingue el texto en bienes vulgares, ¿no? La prudencia y la abundancia ridícula. O sea, el texto argumenta que los bienes del vulgo, que son la riqueza y lujo, son de naturaleza física material, ¿no? Por lo tanto, se les puede aplicar la broma de tener tantos bienes que uno no tiene dónde evacuar, literalmente no tiene sitio para cargar, para acumular más cosas. Y esa descripción se acepta como apropiada y elegante para la riqueza excesiva. En contraste están los bienes verdaderos, que como dice son la sabiduría, justicia, prudencia, valentía. Sabiduría, prudencia, justicia y valentía, ¿no? Con 4, que no pueden ser burlados como con esa misma frase. No tiene dónde evacuar. O abundancia ridícula, o el bien, ¿no? O como en el texto se mencionaba, específicamente está tan cargado de bienes. Entonces, alguien es tan justo, sabio, que no tiene dónde evacuar. Sonaría como absurdo o no armonizaría con el concepto, porque son bienes de carácter y no son bienes de posesión física acumulables, ¿no? Sino son intangibles, no tiene dónde evacuar, no aplicaría. Pero claro, recordemos que en su tiempo había un pensamiento materialista bastante fuerte en el pensamiento romano específicamente. En verdad es un periodo helenístico. Y recordemos que el periodo helenístico es un periodo que se basa en conquistas, se basa en influencias mutuas, se basa en comercio expandido, se basa en influencias religiosas, o sea que hay todo un conglomerado de pensamientos que confluyen. Y luego dice, he sido compuesto de causa formal y material, refiriéndose a Aristóteles, ¿no? Recordemos a Aristóteles, la causa material, formal, eficiente y causa final. La causa material es de qué está compuesto el sujeto, de qué está compuesto una cosa. La causa formal es qué forma tiene tal cosa creada, ¿no? Que se ha creado. Y la causa eficiente es quién lo ha creado, quién ha creado esa cosa. Y la causa final es para qué sirve esta cosa, cuál es el propósito de esta cosa creada. Entonces sigue diciendo, he sido compuesto de causa formal y material. Ok. Ninguno de esos dos elementos acabará en el no ser. Perdón. Luego sigue diciendo, del mismo modo que tampoco surgieron del no ser. Ok, acá es un pensamiento medio de Parménides. Lo dice, por consiguiente, cualquier parte mía será asignada por transformación a una parte del universo. A su vez, aquella se transformará en otra parte del universo, y así hasta el infinito. Y por una transformación similar nací yo, y también mis progenitores. Siendo posible, remontamos hasta otro infinito, porque nada impide hablar así, aunque el universo sea gobernado por periodos limitados. Ok, esto es muy profundo, ¿no? Porque está hablando de la cuestión del tiempo. Está hablando de cuestión de lo infinito dentro de lo finito. Y básicamente esto es algo profundamente filosófico a niveles que no se pueden comprender incluso. Y claro, vamos a hacer el esfuerzo de volver a leerlas y comprenderlos. He sido compuesto de causa formal y material. Ninguno de esos dos elementos acabará en el no ser. Ya, hasta ahí podemos entender, ¿no? Siempre es causa material y causa formal. Siempre hay forma y siempre hay materia, en otras palabras. Del mismo modo que tampoco surgieron del no ser, ya entonces surgieron del ser. Por consiguiente, cualquier parte mía será asignada por transformación. Ya habrá una transformación. La energía no muere y se destruye, solo se transforma, como diría Einstein. Y bueno, dice, a una parte del universo. De acuerdo, ahí estamos de acuerdo. A su vez, aquella se transformará en otra parte del universo. Ok, en una parte del universo ya hay un cambio. Y así hasta el infinito. Y esto es muy interesante porque ¿qué pasaría? Hay un experimento, ¿no? Teórico, donde ponen una manzana y le ponen una caja donde no hay espacio,
no hay espacio, ¿no? Entonces, claro, no hay espacio. ¿Y cómo sería esa manzana? Entonces la llevan, digamos, afuera de la galaxia y la dejan. Entonces pasan procesos de cambio en la manzana, ¿no? Se transforma en muchas cosas y termina volviéndose en la misma manzana. Pero para llegar a la misma manzana se transforma en infinidad de cosas. No sé si lo tengo todavía en Instagram. Voy a revisarlo y les comento, tal vez en TikTok. Voy a revisarlo y los voy a comentar correctamente, ¿sí? Porque es muy interesante esa parte. Y cómo ya se estaba hablando esto en el periodo helenístico, o sea, hace más de 1500 años, ¿no? Bastante interesante. Entonces volvemos en un segundo. Bien, se llama la teoría de la recurrencia de Poincaré. Esto apareció en un documental sobre un viaje al infinito, ¿no? El documental hablaba sobre una caja. Primero la manzana se pudre y se convierte en polvo. Con el tiempo suficiente, ese polvo se desintegra químicamente, las moléculas se rompen y liberan energía. Eventualmente todo lo que era la manzana se convierte en partículas subatómicas, protones, neutrones, fotones, y claro, estos van flotando en la caja, no flotan ahí como polvo, pero a nivel muy muy diminuto. Entonces se alcanza un estado máximo de entropía. Y entropía es el desorden, ¿no? Un desorden total. Y aquí entra el proceso donde las partículas se mueven aleatoriamente por toda la eternidad. Entonces van a probar todas las combinaciones posibles de ubicación dentro de la caja. Y dentro de la caja hay un número limitado de partículas, por tanto hay un número finito, ¿no?, de formas en las que las partículas pueden organizarse. Y en este sentido el documental usa esto para explicar que en el infinito todo lo que puede ocurrir va a ocurrir, y no solo una vez, sino infinitas veces. Y cuando Marco Aurelio menciona he sido compuesto de forma causal y material, ninguno de esos dos elementos acabará en el no ser, del mismo modo que tampoco surgieron del no ser. Por consiguiente, cualquier parte mía será asignada por otra parte del universo y así hasta el infinito. Y por una transformación similar nací yo y también mis progenitores, siendo posible remontarnos hasta otro infinito, porque nada impide hablar así, aunque el universo sea gobernado por periodos limitados. Entonces, cuando la última frase, ¿no?, aunque el universo sea gobernado por periodos limitados, hace referencia a la teoría estoica de los ekphiroses, o la conglomeración universal, ¿no? Ellos creían que el universo tenía ciclos de vida. Entonces nace, se desarrolla y finalmente se consume en un fuego purificador. Entonces para luego renacer nuevamente exactamente igual, ¿no? Con una recurrencia, como vimos la teoría de la recurrencia de Poincaré. Exactamente igual. Entonces Marco Aurelio dice que independientemente de si el universo se reinicia cíclicamente o no, el proceso de transformación de las partes sigue siendo válido. Entonces este pasaje busca quitarle valor al miedo a la muerte. Si nada se destruye realmente, si solo se transforma, la muerte es simplemente un cambio de estado necesario para que el universo continúe su marcha. Recordemos que los estoicos, en este caso todo el periodo helenístico, había un conglomerado de filosofías que estaban surgiendo. Luego vamos a continuar con la lectura. Dice: la razón y el método lógico son facultades autosuficientes para sí y para las operaciones que les conciernen. Parten, en efecto, del principio que les es propio y caminan hacia un fin preestablecido. Por eso tales actividades se denominan acciones rectas, porque indican la rectitud del camino. Ninguna de las cosas que no competen al hombre, en tanto que es hombre, debe observar.
no son exigencias del hombre, ni su naturaleza las anuncia, ni tampoco son perfecciones de la naturaleza del hombre, pues bien tampoco reside en ellas el fin del hombre, ni tampoco lo que contribuye a colmar el fin, el bien. Es más, si alguna de estas cosas concierniera al hombre, no sería de su incumbencia menospreciarlas, ni sublevarse contra ellas. Tampoco podría ser elogiado el hombre que se presenta como sin necesidad de ellas, ni sería bueno el hombre propenso a actuar por debajo de sus posibilidades en alguna de ellas si realmente ellas fueran bienes. Pero ahora, cuando más se despoja uno de estas cosas u otras semejantes, o incluso soporta ser despojado de una de ellas, tanto más hombre de bien es. Ok, habla de la renunciación, ¿no? Como cuando más renunciamos, más nos convertimos en hombres de bien. Esto es bastante interesante en el periodo helenístico. En Marco Aurelio, recordemos que era emperador, ¿no? Y nos está contando como un guía, es como un guía. Entonces nos dice, imaginemos por un momento que la riqueza o el placer fueran realmente bienes, ¿no? Cosas buenas por naturaleza. Si fueran bienes reales, entonces renunciar a ellos sería algo malo. Entonces no tendría sentido elogiar a alguien que vive con poco, como Diógenes o Sócrates. No admiraríamos la templanza o la austeridad. Sin embargo, si admiramos a la persona que se despoja de todas estas cosas, elogiamos al que no necesita tener lujos. Entonces, si admiramos a quien renuncia a estas cosas, es porque esas cosas no son el bien. Si fueran el bien, renunciar a ellas sería una locura. En este sentido, está mencionando que el valor no se mide por lo que adquieres, ¿no? Sino por lo que eres capaz de soltar sin que tu carácter se desmorone o sin que pierdas tu identidad. Luego sigue diciendo en la proposición 16, como firmes tus imaginaciones en repetidas veces, tal será tu inteligencia. Bueno, como firmes tus imaginaciones en repetidas veces, tal será tu inteligencia, pues el alma es teñida por sus imaginaciones. Imaginaciones, ¿no? Tal vez se refiere a pensamientos, ¿no? Pero recordemos que estamos hablando de un texto de hace 1500 años, entonces los conceptos cambian. El concepto de inteligencia, de pensamiento, son agregados recién de interpretaciones antiguas. Entonces acá hay que tener mucho cuidado. Tíñela pues con una sucesión de pensamientos como estos: donde es posible vivir, también allí se puede vivir bien. Y si es posible vivir en palacio, luego es posible también vivir en palacio. Bien, acá hay que hacer Bien, acá mira, primero habla de imaginaciones, luego habla de pensamientos. Dice lo siguiente: tíñelas pues con una sucesión de pensamientos como estos, de ejemplos. Donde es posible vivir, también allí se puede vivir bien. Ya. Y luego dice, y es posible vivir en palacio. Ya, porque corresponde a vivir, ¿no? Luego es posible también vivir en palacio. Y así que cada ser tiende hacia el fin por el cual ha sido constituido y en virtud del cual ha sido constituido. Y donde está el fin, allí donde el interés y el bien de cada uno se encuentra. Naturalmente, el bien de un ser racional es la comunidad, que efectivamente hemos nacido para vivir en comunidad. Tiempo ha sido demostrado. No se pregunta acá. ¿No estaba claro que los seres inferiores existen con vistas a los superiores, y estos para ayudarse mutuamente, y los seres animados son superiores a los inanimados, y los racionales superiores a los animados? Bien, acá hay que hacer un paréntesis muy grande, porque está hablando de animados, inanimados. Animados se supone que es seres con materialidad. Inanimados, no.
pero hay una convivencia mutua, ¿no? Eso es lo que está queriendo explicar Marco Aurelio. En este sentido, cuando dice, por ejemplo, el alma es teñida por sus imaginaciones, puede ser una metáfora, ¿no? Imagina tu mente como una tela en blanco y tus pensamientos como el tinte, ¿no? El tinte. Si sumerges la tela constantemente en una tinta roja, por ejemplo, o negra o lo que fuese, al final la tela será de ese color, ¿no? Irremediablemente, porque estás tiñendo. Entonces, la lección es que no puedes tener una vida positiva si tienes una mente negativa, básicamente. Está correlacionando tu vida con tus pensamientos. Si te obsesionas con miedos, deseos, agravios, tu carácter, o sea, tu alma va a adoptar esa forma, ¿no? Entonces, hay un poco de identificación también acá, ¿no? Por eso te aconseja que te repitas pensamientos constructivos para teñirla de un color que sea correcto o que más te guste. Es bastante interesante. Marco Aurelio une aquí el trabajo interior con el exterior, ¿no? Une tus pensamientos con tu vida. Entonces debes cuidar tus pensamientos privados porque tiñen tu alma, está diciendo, para poder cumplir tu función pública, que es servir a la comunidad, en el caso de Marco Aurelio, porque recordemos que él ha sido emperador y estaba haciendo este periodo. Entonces luego dice, sin importar si te toca hacerlo desde la pobreza o desde la dificultad de un palacio. Vivir, ¿no? Habla del vivir, es igual. Bien, entonces sigue diciendo lo siguiente: perseguir lo imposible es propio de locos, perseguir lo imposible, pero es imposible que los necios dejen de hacer algunas necedades. Ya, aquí hay una separación que hace, ¿no? Los necios que hacen necedades, pero que les es imposible dejar esas necedades, y los locos que van por lo imposible, ¿no? Persiguen lo imposible. Entonces sigue diciendo más abajo: a nadie sucede nada que no pueda por su naturaleza soportar. A otro le acontece lo mismo, y ya sea por ignorancia de lo ocurrido, ya sea por alardear de magnanimidad, se mantiene firme y resiste sin daño. Es terrible, en efecto, que la ignorancia y la excesiva complacencia sean más poderosas que la sabiduría. Las cosas por sí solas no tocan en absoluto el alma, ni tienen acceso a ella, ni pueden girarla ni moverla. Tan solo ella gira y mueve a sí misma, y hace que las cosas sometidas a ella sean semejantes a los juicios que estime dignos de sí. Ok, esto es bastante curioso, porque Marco Aurelio no dice esto para que odiemos a la gente, ¿no? Sino para que nos protejamos. Si aceptas que siempre habrá gente que actúe mal, dejarás de luchar contra la realidad, ¿no? La realidad es mala, hay gente mala, entonces siempre estás en lucha. Entonces Marco Aurelio dice: no, cuando veas a alguien comportándose mal, en lugar de indignarte, mejor se tiene que decir: esto es consecuencia lógica de una ignorancia, era de esperar. No dejaré que su necedad perturbe mi paz. Y claramente hay algo más interesante, porque cuando dice: a nadie sucede nada que no pueda soportar por su naturaleza soportar, ¿no? Hay un tipo de naturaleza. A otro le acontece lo mismo, ya sea por ignorancia de lo ocurrido, ya sea por alardear de magnanimidad, se mantiene firme y resiste sin daño. Es terrible, en efecto, la ignorancia y la excesiva complacencia sean más poderosas que la sabiduría. Entonces habla de este tipo de soportar las cosas. Las cosas por sí solas no tocan en absoluto el alma. O sea, el alma es como invulnerable, ¿no? Ni tienen acceso a ella, ni pueden girarla ni moverla. Tan solo ella se gira y mueve a sí misma. Entonces
todo lo que parece que hay una naturaleza nuestra que nos hace girar para identificarnos con algunas cosas y no, y por eso resistimos, sea ya por ignorancia o sea por magnanimidad, ¿no? Nos mantenemos firmes y resistimos al daño que tal vez pueda ocurrir en la realidad. Entonces esto es muy interesante, porque si las cosas no tocan el alma, entonces nadie puede herirte sin este consentimiento mental, ¿no? El dolor emocional no viene del hecho, sino viene de la interpretación que haces al hecho. Entonces, si cambias el juicio por esto no es horrible, esto es un cambio, si dices esto, cambias la emoción, ¿no? Entonces se trata de cambiar la emoción, se trata de recuperar el consentimiento mental, el permitir que las cosas exteriores nos afecten. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Nos falta poco para acabar el libro 5. Bien, entonces vamos a leer un versículo más, unos 2 más hasta el 22, y mañana acabamos con este libro 5. Bien, entonces continuando con la lectura, proposición 20, página 36, dice lo siguiente: en un aspecto el hombre es lo más estrechamente vinculado a nosotros. Ok, acá hace una... ya. En un aspecto el hombre es más estrechamente vinculado a nosotros, en tanto que debemos hacerles bien y soportarlos. Pero en cuanto en algunos obstaculizan las acciones que no son propias, se convierte en hombre en una de las cosas indiferentes para mí, no menos que el sol, el viento o la bestia. Y por culpa de estos podría obstaculizarse alguna de mis actividades, pero gracias a mi instinto y mi disposición no son obstáculos, debido a mi capacidad de selección y de adaptación a las circunstancias, porque la inteligencia de arriba y desplaza todo lo que obstaculiza su actividad encaminada al objetivo propuesto, y se convierte en acción lo que retenía esta acción, y en camino lo que obstaculizaba ese camino. Primero se despersonifica, ¿no? Porque dice, en un aspecto el hombre es lo más estrechamente vinculado a nosotros. Entonces podría hablar de este hombre referido a nosotros mismos. Pero ¿por qué lo dice con esa entonación también, no? Porque más abajo dice la inteligencia de arriba, la inteligencia de arriba, no es de arriba. Ahí tienen que disculparme. En ese sentido, Marco Aurelio empieza con una distinción muy fina sobre cómo ver a los demás, donde dice que tenemos una relación doble con la gente, ¿no? Como prójimos y como obstáculos. Como prójimos, en tanto somos humanos, nuestra obligación es hacerles bien y soportarlos. En el momento en el que alguien se interpone en tu camino, te bloquea, te prohíbe, esa persona deja de ser socio y se convierte en cosa indiferente. Y claro, no importa lo que pase, si te bloquean el camino, tú abres un camino moral, ¿no? Otro camino, lo que impide la acción, y esta se convierte en una nueva forma de acción, ¿no? Lo que impide la acción termina convirtiéndose en una nueva forma de acción. Un camino se cierra por las personas y abres otro camino. Entonces nada puede detenerte, ¿no? Nada puede detenerte porque tú usas lo que sucede a tu favor, es lo que dice Marco Aurelio. Y vimos cómo tenía esta filosofía del alma como algo inmovible, de que nada puede afectarte, sino ya das consentimiento que te afecte. Bien, entonces 21. Respeta a los más excelentes que hay en el mundo. Ok, esto es un consejo bastante bueno. Respeta a los más excelentes que hay en el mundo. Y eso es lo que se sirve de todo y cuida de todo. E igualmente estima lo más excelente en ti, que en ti reside. Las virtudes, ¿no? Puede ser la puntualidad, puede ser la resistencia, etcétera, etcétera, etcétera.
Y eso es del mismo género que aquello. Ok, y eso es del mismo... ¿Qué se refiere? Y eso es del mismo género que aquello. Eso es del mismo género que aquello. Y en ti lo que aprovecha a los demás es eso. Y eso es lo que gobierna tu vida. Bien, muy interesante, ¿no? Respetar a los más excelentes que hay en el mundo. Y claramente tú también tienes una parte de excelencia en ti, que reside en ti. Y si respetas esto, respetas el resto del mundo. A los más excelentes de todo el mundo. Y en ti lo que aprovecha a los demás, ¿no? Por eso te respetan también. Porque te respetas, estimas lo excelente en ti. Y eso es lo que gobierna tu vida. Luego dice... Lo que no es dañino a la ciudad tampoco daña al ciudadano. Ok. Lo que sí es dañino a la ciudad daña al ciudadano. Un antónimo también podríamos decir. Y luego sigue diciendo: siempre que imagines que has sido víctima de un daño, procúrate este principio. Si la ciudad no es dañada por eso, tampoco yo he sido dañado. Bastante interesante, pero ¿cuál sería un ejemplo de esto, no? No sé si pueden empezar un poco el ejemplo de esto. Por ejemplo, dañado, digamos, otra ciudad tira mucho desecho en la ciudad, ¿no? Eso daña la ciudad. Entonces, ya, procúrate este principio. Si la ciudad no es dañada por eso, tampoco yo he sido dañado. Pero si la ciudad es dañada, no debes irritarte con el que daña la ciudad, que justifica tu negligencia. Bien, acá hay que analizar a profundidad, ¿no? Porque se puede referir a varias cosas. Ya, la ciudad que ensucia otra ciudad, por ejemplo. Entonces, a un ciudadano que ensucia otra ciudad. Y siempre que imagines que has sido víctima de un daño, ya digamos, han tirado en tu casa basura. Este principio: si la ciudad no es dañada por eso, tampoco yo he sido dañado. Entonces, la lógica es que tú eres un individuo aislado cuando piensas que te han dañado a ti mismo. Pero no eres un sujeto aislado, vives en la ciudad, entonces eres parte de la ciudad. Entonces, si algo te sucede, pierdes dinero, te insultan, te dan un acento, debes preguntarte: ¿eso destruye la ciudad? ¿Daña el orden del universo? Y claramente no. Si la respuesta es no, entonces realmente no te ha dañado a ti en lo profundo. Es solo un inconveniente personal, no una tragedia, ¿no? Y claro, entonces el bienestar está atado al bien común. Mira, o sea que tu bienestar personal tienes que atarlo al bien común, ¿no? Como me has hecho recordar a Kant, el imperativo categórico de universalizar las acciones. Y claramente Kant proponía esta independencia psicológico-moral, lo que está proponiendo ahora Marco Aurelio, ¿no? Porque, digamos, alguien te insulta, y tu reacción es instintiva, ¿no? Mi honor, ¿qué me has dicho? Y hay un freno lógico, ¿no? Este insulto ha dañado la ley, ha roto la comunidad, ha impedido que salga el sol, o la ciudad sigue intacta, o el bien común sigue intacto. Entonces, por lo tanto, yo como ciudadano de esta ciudad, o habitante de este universo, sigo intacto. Entonces mi función, mi valor no ha cambiado.
Y claramente este es un pensamiento bastante profundo, ¿no? Porque es una reflexión sobre la armonía del mundo, la armonía objetiva del mundo frente al impacto que tiene una inarmonía individual, ¿no? Es como si o te conectas con tu individualidad y sufres, o te conectas con la comunidad, la ciudad, algo más objetivo, mucho más grande, y no sufres. Entonces ese es el punto, ¿no? Tu bienestar está atado siempre al bien común. Y si el todo está bien, tú también estás bien. Y si el todo está atacado, tu deber no es gritar, sino reparar el daño, ¿no? El daño posible. Es bastante específico esta parte del texto. Estamos en la 22 y luego dice: reflexiona repetidamente sobre la rapidez de tránsito y alejamiento de los seres existentes y de los acontecimientos, porque la sustancia es como un río en incesante fluir. Las actividades están cambiando de continuo y las causas sufren innumerables alteraciones. Casi nada persiste, muy cerca está este abismo infinito del pasado y del futuro, en el que todo se desvanece. Como pues va a estar loco el que en estas circunstancias se enorgullece, se desespera o se queja en base a lo que sufrió alguna molestia cierto tiempo e incluso largo tiempo. Claramente está comparando la inmensidad de lo infinito con la temporalidad de una individualidad, ¿no? Luego dice: recuerda la totalidad de la sustancia. Totalidad de la sustancia, hablamos de algo mucho más profundo. Hablamos de algo así como el nómeno de Kant, o la voluntad de Schopenhauer, o el espíritu absoluto de Hegel. O sea, algo mucho más grande, ¿no? O sea, Dios, ¿no? Básicamente. Recuerda la totalidad de la sustancia de la que participas mínimamente y la totalidad del tiempo del que te ha sido asignado un intervalo breve e insignificante. Te ha sido asignado, ¿no? Tienes el pensamiento de asignación predestinada y del destino del cual que parte ocupas. Comete otro una falta contra mí, él verá. Tiene su peculiar disposición, su peculiar modo de actuar. Tengo yo ahora lo que la común naturaleza quiere que tenga ahora, y hago lo que mi naturaleza quiere que haga ahora. Claramente ahí separa, ¿no? Todo lo que el sujeto que insulta no es afectado realmente por el insulto, sino que es su mundo, y no debería afectarnos ese insulto, ¿no? Porque actúa de acuerdo a su naturaleza y tú tienes que actuar de acuerdo a tu naturaleza. Lo que está diciendo Marco Aurelio es que nuestra naturaleza es tan ínfima, breve, que no se compara a la infinidad del tránsito de la existencia misma. Y luego sigue diciendo: sea el guía interior y soberano de tu alma una parte indiferente al movimiento suave y áspero de la carne, y no se mezcle, sino que se circunscriba y limite aquellas pasiones a los miembros, y cuando éstas progresen alcancen la inteligencia por efecto de esa otra simpatía como un cuerpo unificado. Entonces no hay que enfrentarse a la sensación que es natural, pero tampoco añada el guía interior de por sí la opinión de que se trata de un bien o de un mal. Hay una opinión que te dice esto es bueno, esto es malo, pero hay un guía interior, ¿no? Que el guía interior sabe lo que hace, por así mencionar, y que la opinión básicamente es una opinión que tendría que ser aislada de esa persona misma, ¿no? Y por eso dice: y cuando éstas progresen y alcancen la inteligencia por efecto de esa otra simpatía como el cuerpo unificado, y habla de la totalidad, de la objetividad, entonces no hay que enfrentarse a la sensación, que es natural, pero tampoco añada el guía interior de por sí la opinión de que se trata de bien o de mal. No juzga bueno o malo, ¿no?
Entonces, Marco Aurelio dice, siente el dolor, reconoce el dolor, pero no lo etiquetes como malo o bueno. El dolor es solo información nerviosa, se convierte en mal solo cuando tú decides que esto te está dañando el alma, ¿no? Que esto está mal. Entonces, si logras no añadir opinión, el dolor físico se queda como dolor físico y no se convierte en un tormento emocional, básicamente. Bien, nos queda todavía, estamos en la proposición 27. Nos vamos a quedar hasta acá, mañana nos vemos y cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, tengan mucha fe, por favor sean felices y sean conscientes. Hasta el día de mañana, cuídense todos, gracias.